¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Preocupados por lo que está pasando en Brasil, esta situación, la cantidad de muertos que uno ya empieza a mirar con espanto, porque es una curva de 4 hace una semana, ya estamos en los 500 o casi 500, realmente tiene que ver con una mala política implementada por Bolsonaro directamente. Mira, yo te dividiría las cosas en dos. Primero, Bolsonaro está haciendo todo mal en relación al coronavirus. Primero, porque él lo desconsidera como una cosa grave. Hizo algunas apreciaciones bastante pobres, de espíritu sobre todo, cuando él menciona, entre otras cosas, que el virus era como la lluvia. Mucha gente se va a mojar, pero poca gente se moriría ahogado. Dios mío. Si le podemos pedir a la gente el estudio que me baje el retorno, porque estoy escuchando a mí mismo y es complicación. Dale, ahí te bajas. Gracias. Ahora, por otro lado, lo que Bolsonaro dice, y tiene razón, es que no se puede apuntar solamente a la preservación de la salud descuidando la economía, porque eso puede generar mucho más padecimiento para la población en sí. Brasil está creciendo mucho en los casos, Brasil está creciendo mucho en las muertes. A nivel de proporciones mantiene lo que se está viendo en otros países. En este momento está 3,55% de muertes sobre los casos confirmados. Va a comenzar a testear mucho más. Ya llegaron 500.000 kits de testeo en una modalidad de 20 minutos. Esto quiere decir que no se deben esperar 2 días para tener el resultado. Esto puede ayudar. Va a empezar a hacer lo que se denomina geolocalización para evitar aglomeramientos. Y a pesar del descuido de Bolsonaro, que él insiste con que no hay que hacer cuarentena, que la actividad económica debe ser normal, la gran parte de los gobernadores y de los intendentes opina lo contrario. Y de hecho, yo estoy en este momento en la ciudad de San Pablo, el estado provincial de San Pablo, 46 millones de habitantes, el 36% de la actividad económica de Brasil, es equiparable con Argentina desde el punto de vista de la gente que aquí vive y de la capacidad económica, y la gran mayoría está haciendo una cuarentena que no es obligatoria, que no es rígida, que nadie te para por la calle, claro, pero que es lo que prudencia indica. Que si en algún momento estás en un bar o en un boliche y alguien grita fuego, y lo primero que hacemos es correr y después miramos a ver si hay humo, ¿no? Claro. Gus, perdón, cuesta entender a un tipo, a mí que estoy a la distancia, me cuesta entender la cabeza de un tipo como Bolsonaro, porque acá ver a lo comparado con Trump para mí es muchísimo peor, es muchísimo peor. No, claro, lo Un Trump supera. sin plata. Un Trump sin plata, exacto. Pero, o sea, ¿qué pasa con qué pasa con los gobernadores? ¿Qué pasa con el brasileño? Porque si en Brasil, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero mirá si en Brasil mueren 200.000, 300.000 tipos. ¿Quién se va a hacer? Porque puede pasar teniendo en cuenta cómo se expande el virus, lo que estamos viviendo en el resto del mundo, y no han tomado ninguna medida, porque vos me decís que la cuarentena la está tomando la gente que se queda por sentido común en la casa. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Porque va a ser un genocidio. Mira, hay una observación importante. Primero, tiene que ver con la cultura. Y fíjate vos que hoy salió una encuesta que es de una empresa que se llama Datafolia, contraria a Bolsonaro, pero totalmente del otro lado, ideológicamente hablando. Y el 59% de los brasileños no quiere que Bolsonaro renuncie. Mirá. No quiere. El 37% sí. Todos los días a la noche, a las 8:30 de la noche, hay cacerolazos. Y vos sabés que a los políticos no les gustan los cacerolazos. Sin embargo, lo que se observa es que la postura de Bolsonaro en relación al coronavirus no es buena. La gente entiende que tiene la libertad como para hacer lo que Bolsonaro dice o no. Y la mayoría no opina como Bolsonaro. De hecho, estamos en cuarentena. Pero en las cuestiones económicas, Bolsonaro y el equipo, sobre todo su ministro, Paulo Guedes, ha hecho las cosas muy bien. Brasil estaba en un momento de mucha expansión económica. Este año Brasil iba a crecer el 2,5% y claramente el impacto del coronavirus va a afectar ese crecimiento. Estamos imaginando que en el mejor de los casos la economía va a estar en cero. No estimamos que sea la realidad, va a estar por debajo de cero, o sea, va a tener un decrecimiento económico. Pero no es lo mismo cuando vos tenés a alguien que está en el mar buceando y que comienza a subir y que en ese momento le colocan un peso, va a bajar obviamente de donde está, a una economía como de repente la Argentina que ya estaba bajando y le colocan un peso y va a bajar más.
Claro. Entonces, alguna de las acciones que toma Bolsonaro y su equipo, por ejemplo, le va a dar $120 durante 90 días a 54 millones de trabajadores de la economía informal. Y va a pagar la diferencia cuando una empresa tenga que eventualmente pedirle a un empleado que reduzca la cantidad horaria y consecuentemente su salario a cargo o a cambio de no echarlo. Entonces el Estado va a pagar esa diferencia entre el sueldo actual y el sueldo con diferencia menor de capacidad horaria. Todo eso de alguna manera lo predispone a Brasil a que el impacto del coronavirus económicamente hablando sea menor. Y todos sabemos que cuando se resiente el bolsillo y cuando la gente no tiene que comer, y si para eso debe salir de la cuarentena, lo hace. Tuvimos el mejor ejemplo cuando la gran parte de los jubilados salieron todos juntos en la República Argentina. Ahora, Gustavo, vos recién contando lo que está sucediendo en Brasil, te hago una pregunta. ¿Bolsonaro está potenciando la industria nacional con quita de tarifa, de impuestos? Me refiero que, a ver, si uno tiene en cuenta que vamos a una economía de fronteras cerradas, te quería preguntar si justamente Brasil va a potenciar la industria nacional. No, no es lo que va a hacer. Lo que está haciendo es favorecer la producción, la importación y la distribución de insumos y productos hospitalarios. Y eso tiene que ver con que no falten productos, no está congelando, acá no hay congelamiento de precios, no hay precios cuidados, nada que pueda afectar a la generación de oferta. Lo que sí creo que va a ser muy oportuno después del coronavirus es que el crecimiento económico de Brasil, por esto que les mencionaba del ejemplo de un buzo que está subiendo a un buzo que está bajando, Brasil puede comenzar a traccionar industria argentina con mucha más celeridad que la propia industria o consumo local. Y no nos olvidemos que Brasil tiene el problema en este momento, por ejemplo, de la desvalorización de su moneda, porque es uno de los pocos países del mundo que tiene superávit comercial con China. Y China ya está comenzando a reaccionar favorablemente en el día después del coronavirus. Quiere decir que Brasil puede tener fortaleza en esa dependencia que tiene de la economía brasilera, y la respuesta a tu pregunta es no, no se está cerrando, no está cerrando la economía y la industria nacional. Claro, Gustavo, quería preguntarte sobre los pacientes del sistema de salud en Brasil, porque se sabe que son muchísimas las muertes y nos han llegado imágenes de muchos países donde directamente necesitan camiones, containers para llevar la cantidad de cadáveres. ¿Qué se está viendo en los hospitales de esa imagen? En el hospital público de Brasil el sistema ya estaba colapsado sin el coronavirus, así que imagínate ahora con el coronavirus, peor. Pero Brasil tiene un punto a favor dentro de toda esta calamidad, que es el tercer país del mundo en capacidad de UTI. Y esto de alguna manera, sobre todo en el sector privado, puede ser un punto, no te digo a favor, pero algo que tenga un impacto menor en la gente que dependa, por ejemplo, de respiradores artificiales. Claro. Lo que Brasil está previendo es que van a haber muchos infectados, de hecho hoy ya pasó a Corea del Sur. De alguna manera se proyecta el contener al virus en muchos testeos. Van a llegar en las próximas semanas 22.9 millones de kits, que en números absolutos son muchos, en números relativos no tanto. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Y en la geolocalización, que es algo que hizo con mucho éxito también Corea del Sur, que está haciendo Australia, y los países que tienen un impacto menor en cantidad de personas que anda circulando. Entonces, para concluir de alguna manera, el análisis de Bolsonaro, estimamos aquellos que analizamos la vida diaria del brasileño, no es bueno, no es correcto respecto al coronavirus, continúa teniendo apoyo de la población. Estuvo circulando algunas versiones como que había un general que es el jefe de gabinete que estaba de presidente operacional. No son fuentes serias, con todo respeto por quien lo publica. Cuando uno coloca Braga Neto, presidente operacional en Google, vas a ver que las fuentes no son confiables. Y por otro lado no tiene mucha lógica porque el jefe de gabinete es colocado por el presidente de la República. Entonces no tendría mucho sentido colocar a alguien que asumió en febrero y que hoy por un conluyo con los militares lo colocan como presidente responsable de la situación y Bolsonaro se va a su casa. Sobre todo eso no sería viable considerando la personalidad que ustedes acaban perfectamente de mostrar en la verborragia que Bolsonaro tiene y en la forma de actuar que tiene el presidente. Bien, bien. Gustavo, clarísimo. La última, ¿qué se dice? O sea, obviamente vos estás ahí.
Yo sé que el gobernador de San Pablo se enfrentó a Bolsonaro. La situación de lo que vos podés prever de acá a un tiempo, más allá a mí no me la economía, eso, me parece que para cuando termine este desastre, ¿cuál crees que va a ser el impacto en la población brasilera? ¿Es para preocuparse realmente o se puede llegar a contener de alguna manera? Yo creo que es para preocuparse, por supuesto, estamos hablando de una pandemia y hay que darle toda la atención y el cuidado necesario. João Doria, que es el gobernador de San Pablo, se ha colocado de alguna manera como el opositor no de izquierda de Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, de Dilma Rousseff, no aparece, está escondido, no hace declaraciones, no se manifiesta, no está opinando sobre la pandemia. Y João Doria, que está en el centro derecha, se coloca para las próximas elecciones, que todavía falta, son el 2022, como una opción. Estimo que si Bolsonaro pierde apoyo, él tiene varias opciones de nombres vinculados a su gobierno. Uno de ellos es Sergio Moro, otro de ellos es el propio ministro de Economía, Paulo Guedes, pero económicamente es una cosa, políticamente es otra, y para las elecciones todavía hay mucho paño por cortar. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Que sigan muy bien, buen domingo para todos.